empezando, bueno, esta historia es una continuación de lo que ya veíamos la vez pasada, entonces se habrán dado cuenta que mucho de lo que leímos hoy pareciera como que se está repitiendo lo que ya habíamos visto, ¿no? Porque Eliezer empieza a repetir esta historia que ya habíamos visto, ¿no? Esta historia en donde él va a buscar, el siervo de Abraham va a buscar la guía de Dios para entonces buscar una pareja para Isaac. Algo que me llamó mucho la atención, una vez escuchando a un psicólogo, profesor, independientemente de si se está o no de acuerdo con la psicología, y algo interesante que decía esta persona es que las historias tienen un gran poder en la mente del ser humano, ¿ok? Algo que siempre va a ser como muy útil para poder aprender justamente son las historias, y algo curioso es que la Biblia es un 40% narrativa, historias. Y para nosotros poder verle la importancia a estas historias, nosotros no lo podemos desvincular de la gran historia que Dios está moviendo, en donde si bien aquí está hablando de otras personas que no somos nosotros, Dios aquí está moviendo la historia para que bendiciones nos alcancen a nosotros. Y es ahí donde entonces se vuelve, ya no se vuelve algo ajeno, sino que se vuelve algo personal. Y cuando entendemos de que Dios está moviendo cosas aquí para que tú y yo seamos bendecidos en la persona de Cristo y Él sea glorificado, entonces deja de ser algo ajeno. Así que lo primero que vamos a ver en esta historia, continuando con lo que veíamos el domingo pasado, que me encantó cómo lo desarrolló Israel, porque muchas veces, Génesis capítulo 24, se enseña como que este es el capítulo para aprender principios de noviazgo. Pero créeme que Moisés, cuando escribió esto, no estaba pensando en aquí les voy a dar unos cuantos consejos para a los novios, ¿no? Para que sepan qué hacer. Si bien nosotros aquí podemos ver la unión entre un hombre y una mujer, ciertamente el propósito del autor no es necesariamente enseñar principios de noviazgo. Y Israel lo enfatizó muy bien, ¿no? Como al final mucho de lo que habla es buscar la voluntad de Dios, la guía de Dios, la gloria de Dios, y al final se trata de esto, ¿no? Que al final son cosas que sí se deben aplicar para el noviazgo, pero también en otras áreas. Pero bueno, vamos a ver primeramente el interés de Labán, ¿ok? Una vez de que Eliezer ha tenido este encuentro con Labán, el texto va a decir de la siguiente manera: y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, ¿ok? Lo primero que vemos es de que esta mujer, Rebeca, esta mujer tan hacendosa, tan trabajadora, tan fuerte también, porque dar tantos litros de agua a unos camellos fue mucho trabajo, así que fuerte estaba, Rebeca. Dice, esta mujer es hermana de Labán, por lo tanto es prima, en cierto sentido, de Isaac. Dice, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Entonces vamos a darnos cuenta de que este hermano de Rebeca se va a percatar de que, bueno, su hermana había estado conversando con este hombre, y él va a correr rápido a ver lo que ha ocurrido. Y algo interesante es de que el texto va a decir, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Entonces lo primero que va a ver Labán, y esto se va a conectar con lo que vamos a ver después en otras historias, siempre es muy padre ir conectando las distintas historias, porque afecta lo que tenemos en una historia a otra. Entonces, algo que caracteriza a este hombre es que está viendo ¿qué? Está viendo pues los presentes, ¿no? Está viendo los bienes, está viendo el dinero. Y ponle mente siempre a la Biblia cuando dice que un personaje ve algo, ¿ok? Esto en donde ponemos la mirada. No sé si se han dado cuenta que el Nuevo Testamento va a hablar mucho de en dónde ponemos la mirada, ¿no? Por ejemplo, mirar las cosas que arriba en la tierra, en el cielo, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 4 va a hablar mucho de eso, por ejemplo. Pero esta idea de un personaje poniendo la mirada en algún lugar es algo que se desarrolla desde el Antiguo Testamento. De hecho, te vas a dar cuenta que en la historia de Sansón, por ejemplo, se repite unas 4 veces de que Sansón vio algo, lo deseó y lo tomó. Entonces, cada vez de que diga que un personaje ve algo, pone la mirada en algún lugar, ponle mente, porque eso te habla del personaje. Les dice, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló este hombre, entonces él va a ver, aquí hay negocio, ¿no?
aquí hay bienes. Entonces él va a salir y va a atender a este hombre. Y notemos que posteriormente dice, y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces, no se menciona mucho acerca de la plática que hay entre Labán y Eliezer, pero lo que sí sabemos es que después de que él vio lo que este hombre trae, evidentemente lo quiere recibir y tratar bien. Si nosotros vemos esta misma porción, por ejemplo, en la NTV, que es una traducción más sencilla, más dinámica, dice de la siguiente manera. Entonces Labán le dijo, ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí fuera de la ciudad cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? Entonces, este bendito de Jehová es porque si hay algo que está reconociendo Labán es de que este hombre es alguien que verdaderamente ha sido bendecido por su Dios. Tiene muchos bienes, si no, no le hubiera podido dar todo lo que le ha dado a Rebeca. Ahora, esto inmediatamente se podría pensar, o alguno podría pensar, bueno, entonces esto quiere decir de que Labán es un hombre que reconoce al Dios verdadero. Aquí dice hombre bendecido por el Señor, aquí dice bendito de Jehová. ¿Será que Labán está conociendo al Dios verdadero aquí? ¿O ver que el siervo de Abraham y por ende Abraham son tan bendecidos significa entonces de que él está reconociendo al Dios verdadero? La prosperidad que iba a tener el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que dicho sea de paso, esa prosperidad y bendición iba a ser de alguna manera determinada por la fidelidad del pueblo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Levítico 26, Deuteronomio. Debía ser una señal delante de otros. Eso sin duda, eso no lo podemos negar. De hecho, el propósito de que Israel fuese tan bendecido no se trata simplemente de que Dios quiere hacer rico a Israel por el simple hecho de hacerlo rico, sino para que entonces que se distinguiese el Dios verdadero de los otros dioses, ¿ok? Pero algo que vamos a ver en muchas partes es de que no necesariamente que se reconozca la bendición de alguien es que esta persona está, o por lo menos en este caso, que está reconociendo de que el siervo de Abraham es tan bendecido y Abraham es tan bendecido, es porque este hombre también quiere reconocer al Dios verdadero. Porque este es un detalle. Hay gente que se interesa en Dios solamente por aquello que Dios le puede dar. Y de hecho vamos a comprobar ahorita textos más anteriores, porque Labán lo vamos a volver a encontrar en la historia. Así que no es que no podemos comprobar esto. Labán quiere el beneficio que proporciona el Dios de Abraham. Le interesa, pero no le interesa estar en pacto con el Dios de Abraham. Esto es algo que podemos ver iniciando la historia. Esto lo podemos comprobar en Génesis capítulo 31, porque en el capítulo 31, adivina qué, va a haber otro personaje, hijo de Isaac, que es Jacob. Isaac va a tener 2 hijos, Esaú, Jacob. La historia que hay entre estos 2 personajes es súper interesante. Pero Jacob va a terminar yendo a trabajar para Labán, que vendría a ser como su tío lejano, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que Labán sabe que en ellos hay ¿qué? Hay bendición. Por eso, no crean que es, Labán se le olvidó mencionar de que en aquí primero se trabaja por la primera hija y no por la segunda, ¿no? O sea, vamos a darnos cuenta que Labán va a hacer trabajar a Jacob por 14 años y en todo ese tiempo Labán va a hacer ¿qué? Va a ser bendecido. Pero ¿cuándo había visto Labán esa bendición? Acá, ¿no? Entonces, él ve, ¿qué es lo que ve? Los brazaletes, él ve todo esto. Mira lo que dice acá, Génesis 31, versos 14 al 15, dice, respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Así que este es Labán, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con esto? En la historia que acabamos de leer nos vamos a dar cuenta que al parecer están presentes tanto Betuel como Labán haciendo la negociación. Al parecer Betuel, que es el padre de Labán y de Rebeca, ya está muy anciano. Por tal razón vamos a ver que Labán va a ser el que va a estar haciendo la negociación, en el sentido de que culturalmente hablando, pues habían ciertos requerimientos para entregar a una hija.
Pero como Betuel al parecer ya está muy anciano, quien va a hacer el trámite, digámoslo así, va a ser Labán. Por eso vamos a ver de que él es el que está tratando esto, pero por lo general es el padre de familia quien realiza el trato, no el hermano mayor, ¿okay? Aunque al parecer el padre aquí no está pudiendo hacer el trato, probablemente por la edad, porque lo normal sería que lo haga el padre. Y lo interesante es de que aquí, cuando lleguemos a la historia, más adelante no estamos spoileando nada, ¿ok? Simplemente es un dato ahí importante que hay que tener en consideración. Pero esto de que dice, por ejemplo, Raquel y Lea, pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Por ejemplo, esta cuestión de la dote, del precio que se daba por una mujer, no es simplemente una cuestión de que la está comprando como una mera transacción. Al hombre dar la dote, al hombre le estaba, o sea, eso es algo que le quedaba en sí a la mujer y al padre y a la madre de la mujer en dado caso de que fuese necesario mantener ¿a quién? A la mujer. La dote es en dado caso de que yo llegue a faltar, eso te puede servir a ti para sostenerte. Este es un detalle cultural muy importante, no es simplemente un pago como que se tratase de mercancía. También esto pretendía darle cierta estabilidad y seguridad a la mujer. Ahora, por eso dice, pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea, él se ha consumido aquello que se ha dado en pago por ellas, que debería ser para ellas y que debería ser para que en dado caso que algo les faltase, ellas pudieran sostenerse y mantenerse. Por eso dice, porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, porque nos vamos a dar cuenta que Jacob es también mañoso, ¿no? O sea, y eso lo vemos desde muy pequeño. Okay, desde muy pequeño Jacob es mañoso y vamos a darnos cuenta de que aunque su suegro le está haciendo ahí tranza, pues él también se la va a devolver, ¿no? Para irse él enriqueciendo. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, básicamente sus hijas están diciendo, lo que Dios le ha quitado a nuestro padre para dártelo a ti, Jacob, es porque en realidad te está devolviendo lo que nos robó a nosotros. En el sentido de, has trabajado por nosotras y él ya se ha consumido aquello que debería ser para cuidarnos o guardarnos a nosotras. Entonces, esto caracteriza un poco quién es Labán. Y no solamente muestra cómo Labán está interesado en los bienes y en los recursos, sino que a él no le interesa tener un pacto con el Dios verdadero. Notemos lo que dice el verso 29 y 30, ahí mismo en el capítulo 31. Vamos a darnos cuenta que Jacob huye y Labán va a ir detrás de ellos. Eso ustedes lo van a leer después. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo. Esto del Dios de tu padre me habló en la noche diciendo se parece mucho a lo que vemos en Egipto, Génesis 12. ¿Se acuerdan de que Dios le habla a Faraón para decirle tú tienes la mujer de Abraham? Y también lo vamos a ver con Abimelech. Y Dios le va a hablar a Abimelech y le va a decir tú tienes la mujer de este hombre. Y vemos de que Dios interviene, ¿para qué? Para salvaguardar aquel hombre por quien va a venir ¿quién? El Salvador. Esto es importante. Aquí lo mismo vemos, por ejemplo, con Isaac. Dios va a hablar a Labán para que no se le ocurra a Labán tocar a Isaac. Dice, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, o sea, que ni le hable feo, porque le puede ir mal. Y ya que te ibas, porque tenía deseo, dice, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Que de hecho en el original esa es la palabra terafín o terafines. ¿Qué son los terafines? Son como dioses familiares. Un ejemplo cultural de eso, entras a una casa y resulta que hay un nicho, y en ese nicho ¿qué hay? Un San Juditas Tadeo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Eso es el equivalente a un terafín en la modernidad, ¿ok? Literalmente. Son como dioses familiares. Y esta misma palabra la podemos encontrar varias veces a lo largo de la Escritura. Entonces, vemos de que este hombre tiene terafines, que dicho sea de paso se los robó Raquel. Eso va a ser importante también para el tema que va a desarrollarse en el capítulo 31. Pero entonces este hombre Labán, cuando dice entrad bendito de Jehová, ¿es porque realmente quiere entrar en pacto con Dios? No, no es porque quiere entrar en pacto con Dios. Es porque ha visto que este Dios bendice. Y si bien hay un tema central en esta historia, que básicamente es cómo Dios
guía todas las cosas para que se cumplan sus planes y sus propósitos, podemos ir viendo también otros detalles. Y, ¿sabes? Uno de esos detalles es que hay gente que busca a Dios, pero solamente busca a Dios por aquello que Dios le da. En realidad no entran en pacto con el Dios verdadero. Y ¿saben algo? Esto nos debe de hacer meditar a nosotros mismos también. Cuando nosotros buscamos a Dios por quién es Él, o porque estamos nada más buscando algo de Él. ¿Qué distinción hay entre mí y Labán si nada más estoy buscando sus beneficios? Y algo que voy a volver a repetir después es, por ejemplo, eso nos debería incluso nos debería hacer meditar de cómo a veces también compartimos el Evangelio. Porque hay veces que algunos comparten el Evangelio como diciéndote, ¿tienes problemas financieros? Miren, yo lo he escuchado, sé que no es malintencionado, pero es muy equivocado. ¿Tienes problemas financieros? Acepta al Señor Jesús, Él te puede ayudar. No, es que eso no es el Evangelio. ¿Se me explico? Y hay gente que busca a Dios por lo que Dios le da y no por quién Dios es. No quiere decir de que no lo podamos exaltar por lo que Él ha hecho, claro que sí, lo vemos en los Salmos, pero no debemos buscarlo solamente por lo que Él da o proporciona, porque entonces nada más estamos buscando un genio de la lámpara mágica, y eso no es Dios. Entonces vemos aquí un hombre que reconoce que quien tiene delante es una persona bendecida y que el Dios de esta persona ciertamente es un Dios poderoso y que bendice, pero verdaderamente no le interesa entrar en pacto con este Dios verdadero. Eso lo vemos en Génesis 31. Seguidamente en la historia vamos a ver que se sigue ratificando la guía de Dios, y creo que este es básicamente el tema central de la historia. Dice más adelante, vamos a darnos cuenta cuando empiezan a hablar, Eliezer le va a volver a contar todo lo que ha ocurrido, que ya hemos visto hasta este punto, ¿no? Como Dios le dice, Abraham le dice a su siervo, ve y vas a hacer esto, vas a buscar una mujer para mi hijo. Israel habló acerca de las características de esa mujer, muy importante. Y en el verso 35 dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Entonces, ¿quién ha bendecido a Abraham? Jehová. Es el Dios verdadero quien lo ha bendecido. Y esto es muy importante, porque la verdadera bendición solamente puede venir de Él. Ahora, de manera externa, sí, de manera externa se puede ver en esto, ¿no? Las ovejas, las vacas, la plata, el oro, los siervos, las siervas, los camellos y asnos. Pero al final esta bendición simplemente es derivado de estar en una verdadera relación con Él. Mira lo que dice el verso 40. Y yo dije, quizá la mujer no querrá, obviamente aquí yo me estoy saltando varios versículos. Recordemos de que esta es la plática que tiene Eliezer con Abraham, ¿ok? Y en esa plática, una de las cosas que vamos a ver es, bueno, Eliezer está recordando, está viendo hacia atrás y está diciendo, Dios ha bendecido a mi amo, Dios lo ha bendecido grandemente. Y algo que me dijo mi amo es, ve, busca una mujer para mi hijo. Y dice lo siguiente, yo creí, dice Eliezer, de que pues, ¿cómo le voy a, o sea, a lo mejor podía ser que no pudiese cumplir con la misión. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese caso? Quizá la mujer no querrá seguirme, dice el verso 39. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces, algo que le recuerda a Abraham es, ¿te va a bendecir quién? Te va a bendecir el mismo que me ha bendecido a mí. Y esa bendición es, recordemos, es encontrar sí una mujer para Isaac, pero siempre veámoslo a la luz de toda la historia, ¿A quién Dios está trayendo por medio de esta unión? Mucho después en el futuro. A Cristo Jesús. ¿Ok? A Cristo Jesús. Entonces, Él va a hacer prosperar tu camino, porque recordemos de que lo que está pidiendo Abraham para Isaac es algo que Dios mismo tiene como plan realizar. Entonces, Dios al final va a ejecutar sus planes y su propósito. Él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, y en cuya presencia he andado
es muy importante porque anteriormente se hablaba de bendición. Y algo que va a desarrollar mucho el Pentateuco es que la bendición de Dios o la verdadera bendición de Dios se desprende del hecho de que Dios esté con nosotros. Permíteme que veamos algunos versículos, porque ya les he repetido en varias ocasiones que Génesis es una sola obra junto con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a irnos a Éxodo, por ejemplo. Éxodo 29, 45. Éxodo 29, 45 dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a ver 45 y 46. Tenla ahí abierta tu Biblia, no he puesto todo ahí, simplemente para que no nos olvidemos cómo se ocupa esta. Éxodo 29, versos 45 al 46. Aquí nada más vamos a ver unos versículos, pero créeme, este concepto se repite muchísimas veces en Pentateuco. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. O sea, verso 45 dice que Dios va a habitar en medio de ¿quién? Del pueblo. Y dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para denota propósito, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? Habitar en medio de su pueblo, o sea, que su presencia estuviera con ellos, de la misma manera que su presencia estuvo ¿con quién? Con Abraham. Por eso tú vas a darte cuenta que existe un libro como Levítico, ¿no? Y uno dice, ay, Levítico, se me hace pesado leer Levítico porque dice que si quemas, tienes que quemar toda la grosura y entonces vas a sacar esta parte del animal y todas esas indicaciones que si has leído Levítico sabes que están ahí. ¿Y sabes para qué están todas esas indicaciones en Levítico? Porque ese es el medio para que entonces la presencia de Dios habite en medio de su pueblo. ¿Ok? ¿Para qué los sacrificios? Para cubrir el pecado. Y si el pecado ha sido cubierto, entonces la presencia de Dios puede estar con su pueblo. ¿Para qué entonces todas estas indicaciones de andar en santidad y de fluidos y que si la persona estaba inmunda tenía que salir del pueblo, del campamento? Porque en el campamento se manifiesta ¿qué? La presencia de Dios. Entonces no es pecado que la persona estuviese inmunda, porque algunas cuestiones de inmundicia tenían que ver con suciedad, ¿no? A veces el fluido menstrual, fluido seminal, entre otras cosas. No es que era pecado estar inmundo, era a veces una cuestión natural, pero sí es pecado entrar delante de un Dios santo en un estado común, profano. Por eso la persona tenía que salir del campamento, purificarse, que en sentido resumido es bañarse, y después de cierto tiempo podía volver al campamento para seguir disfrutando ¿de qué? De la presencia de Dios en medio del pueblo. Y por eso hay un comparativo entre los patriarcas y el pueblo de Israel. Y Dios está dando indicaciones ahí, por ejemplo, en Levítico, para que el pueblo pueda disfrutar de esto, de la misma manera en que Dios, su presencia estuvo con los padres, porque este es el deseo de Dios. De hecho, eso es lo que tendremos por la eternidad. Así termina la Biblia, ¿no? Capítulo 33, ahí mismo en Éxodo, Moisés va a decir algo, nótese bien. Capítulo 33, versos 14 al 16, vamos a darnos cuenta que Moisés le pide a Dios, Señor, quiero ver tu gloria después de esto. Pero ahí versos 14 al 16 dice de la siguiente manera, Dios le va a decir a Moisés, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, ¿en qué se va a conocer de que el pueblo de Dios ha encontrado gracia y bendición? En que la presencia de Dios va a estar con ellos. Por eso es de que parte de la promesa o parte del beneficio de que Cristo Jesús haya muerto en la cruz por nuestros pecados es que ahora el Espíritu Santo mora ¿en dónde? Por eso el Señor Jesús va a decirle a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, para que entonces en su pueblo, en su iglesia, ahora haya esto, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esta es la verdadera bendición. Este es el verdadero privilegio, esta es la verdadera riqueza, que ahora entonces la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Y nótese un pasaje más, Números 14, 42, simplemente para terminar de ver este concepto. Números 14, 42. En Números 13 y
14, vamos a darnos cuenta que el pueblo va a pecar y ese pecado es un pecado de incredulidad, que Dios le dice al pueblo, vayan, conquisten la tierra. Y los espías habían ido a reconocer la tierra y los espías van a decir, ahí hay gente enorme. Si yo me meto con ellos, nos van a matar. Y Dios nos trajo aquí, yo creo, para matarnos nada más. Dos no van a ser así, que es Josué y Caleb. Ellos van a confiar en Dios. No, si Dios está con nosotros, nosotros podemos ir y conquistarlos. Pero el pueblo no va a escuchar, así que Dios los va a condenar a pasar por el desierto 40 años y entonces el pueblo va a decir, híjole, no, la hicimos mal, ¿no? Entonces, ahora sí le vamos a hacer caso a Dios. Vamos a ir y vamos a conquistar. Y Dios les va a decir, es que no es cuando ustedes quieran, cuando yo les había dicho. Y verso 42 del capítulo 14 dice, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Por qué iban a morir si ahora iban a la batalla? Porque ¿quién no estaba con ellos? Dios. Jehová no está con ellos. Así que la bendición, la capacidad de vencer a sus enemigos estaba en el hecho de que Dios estuviese con ellos. Y véase el contraste, ¿qué es lo que está viendo Labán? Labán está viendo, este hombre es bendecido, ¿por qué? Porque tiene recursos. Pero la verdadera bendición está en el hecho de que la presencia de Dios esté con su pueblo. Y aquí dicen, cuya presencia he andado. Y ha andado Abraham en la presencia de Dios, no porque Abraham sea digno de andar en la presencia de Dios, sino porque a Dios le ha placido entrar en pacto con él. Y ese mismo beneficio, esa misma bendición, la tenemos nosotros como pueblo de Dios. Y es algo en lo que muchas veces no meditamos. Buscamos otro tipo de bendiciones. Vemos la bendición en otro lado que no es ¿quién? Dios. Y este es el detalle. Nosotros podemos estar en la peor condición, humanamente hablando, en un sentido a lo mejor de salud, económico, monetario. Y créanme que lo digo con miedo porque es más fácil decirlo aquí arriba que estar pasando por ello. Pero la Escritura nos va a enseñar que la mayor riqueza es que su presencia está con nosotros. Porque aunque este mundo desaparezca, hay algo superior a lo que este mundo ofrece. Y esta es la presencia que ha estado con Abraham. Y bueno, se menciona al ángel que va a ir delante de Abraham. Esto se va a volver a mencionar en Génesis 50, si no me equivoco. No, 48, final del 48. En la bendición que va a hacer Abraham. Dice, y ella me responderá, y ella me responderá, y él me respondiere, ya a veces me lo tengo que quitar, a veces me lo tengo que poner. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Y lo segundo que vamos a ver, estamos saltando algunos versículos, dice esta será la mujer que Jehová destinó para ¿quién? Y es interesante porque luego dice, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro. Entonces, él está hablando en su corazón, es como que él está orando a Dios dentro suyo. Creo que todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Como que uno está en el interior de su mente y uno le va hablando al Señor, Señor, voy al trabajo, tengo este problema, te pido por favor de que tú obres de esta manera con mi jefe, o dame paciencia con mi compañero, o lo que sea, ¿no? Lo que sea que uno va orando en su mente, que sería el equivalente, ¿no? Aquí estaba hablando en mi corazón. Y lo interesante es de que antes de que él terminase de hablarle a Dios en su corazón, ya estaba saliendo ¿quién? Rebeca. Entonces, antes de que, y esto es algo muy importante acerca de la oración, creo yo, creo que el propósito del pasaje en general no es simplemente enseñarnos a orar, hay un tema central, pero vemos estos detalles también en otras partes de la Escritura, en donde en realidad la oración es para nosotros ponernos en sintonía ¿con quién? Con Dios. Porque antes de que él siquiera terminase de hacer su petición, Dios ya estaba
moviendo las cosas para que sucediese lo que él ya tenía que suceder, o sea, para que sucediese. Esa es la mujer que Jehová destinó para el hijo de mi Señor. Y aquí quiero aclarar algo, ¿ok? No queremos entrar en un misticismo impráctico, en el sentido de que, ok, entonces, ¿hay una mujer que Dios tiene para mí? Sí, ¿ok? Sí, hay una mujer que Dios tiene para, y bueno, y un hombre que Dios tiene también para cada mujer. Ahora, esto quiere decir de que entonces al momento de buscar una pareja, yo tengo que estar diciendo, ay Señor, ahora la que venga con zapatos rojos, esa es la que tú has destinado para mí. No necesariamente, ¿ok? Hay que entender de que esta es una cuestión particular que está ocurriendo en la historia, porque a veces, créanme, yo sé de casos en donde eso ha pasado y no vayas por ahí, ¿ok? O por ejemplo, ¿y qué tal si ella no es la voluntad de Dios para mi vida y la voluntad de Dios para mi vida es otra, ¿no? Como diciendo, a lo mejor es la que está en la China por allá y tengo que ir a la China para poder... No funciona así. Al final la que termina siendo es la que esa era, ¿no? Lo que tienes que hacer es ver hacia atrás, y cuando ves hacia atrás entonces dices, es que esto es lo que Dios tenía preparado para mí, pero créeme que el resto del mecanismo es muy normal, ¿no? Por ejemplo, te tiene que gustar, es la voluntad de Dios que te guste. Pero bueno, simplemente dejar eso claro, porque sé que en algunos lugares luego cuando se enseña de esto se habla como que se trata de un misticismo y tiene que venir a ti un conocimiento superior para entonces reconocer a la persona. No. Si la persona de Dios teme a Dios, es la voluntad de Dios que estés en unión con una persona que teme a Dios, ¿ok? Y sabes que era la voluntad de Dios porque cuando ves hacia atrás entonces vas a poder ver cómo Dios movió todo en la historia para que así fuese. Antes no. Eso de querer como que si uno fuese adivino no es recomendado, ni bueno. Antes que acabase de hablar en mi corazón, y aquí Rebeca salía con su cántaro. Entonces, él está orando, pero cuando está orando Dios ya tenía las cosas. Entonces, ¿para qué decir? Fue gracias a su oración. En su oración él se estaba poniendo en sintonía con la voluntad de Dios. Y permíteme recordarte lo que dice Primera de Juan, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él hace las cosas, ¿no? Conforme a su voluntad. ¿Cuál es el detalle? Que a veces empezamos orando no conforme a su voluntad. Y uno dice, entonces, ¿cómo le hago para saber si estoy orando por su voluntad o no? No te preocupes. En ese proceso de seguir orando, tarde o temprano vas a terminar orando según su voluntad, si es que verdaderamente estamos buscando su voluntad. No sé si alguna vez te ha pasado que estás en una situación difícil y estás orando por algo y no sé, empiezas orando por, Señor, quiero este trabajo, dame este trabajo en particular. Y a lo mejor esa es la oración que hacemos y pasa un mes y nada de trabajo. Pasa otro mes y nada de trabajo. Ya por el tercer mes estás orando, Señor, por favor, dame un trabajo que sea el que tú quieras, un trabajo que no me va a desenfocar de seguirte sirviendo, un trabajo que no me va a desenfocar de pasar tiempo con mi familia y no perder ese privilegio que tengo de ser sacerdote de mi hogar. Y de repente, ¡pum!, Dios provee un trabajo. Y entonces Dios mismo en ese proceso de entrar en comunión con Él, que es por medio de la oración, entonces Dios va también transformando nuestro corazón para que pidamos conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿no? Entonces es algo que nosotros vemos que incluso con la misma experiencia lo podemos comprobar, pero más allá de la experiencia, lo que dice la Escritura, ¿no? Si pedimos conforme a su voluntad, y aquí vemos cómo Dios está moviendo las cosas para que entonces se pueda dar esta unión. Y luego dice el verso 49, ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Y la razón por la cual nos detenemos ahí es simplemente para que el día de mañana que tú estés estudiando tu Biblia, cada vez de que el texto diga misericordia y verdad, le pongas mente, porque eso es algo que Dios habla acerca de sí mismo en Éxodo 34, versos 6 y verso 7. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Esto es un trato que Dios tiene con su pueblo en una relación de pacto con su pueblo. Y vamos a darnos cuenta de que cuando tú encuentres hacer misericordia y verdad entre dos personas en la Biblia, es justamente porque están haciendo un pacto. Por ejemplo, tú vas a ver en Josué capítulo 2,
Cuando Rahab y los espías le dicen, vamos a hacer misericordia y verdad contigo, de que no lo van a matar a ella y a su familia. Esto es que están haciendo un pacto. Y es la forma en la que Dios también obra con su pueblo. Declarádmelo, o sea, díganme si verdaderamente quieren entregarnos a su hija, si no, yo me voy a ir. Ahora, Él lo está hablando así como de, bueno, si ustedes quieren, pero si es de Dios, aunque el hombre no quiera, así va a ser. Y luego dice el verso 50, entonces Labán y Betuel, y aquí tenemos a ambos personajes, Labán y Betuel, ya dijimos por qué probablemente menciona a ambos, respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces, ¿qué es importantísimo resaltar aquí? Recordemos de que el siervo de Abraham ha estado recordando todo lo que ha ocurrido antes. Está viendo hacia atrás, está viendo en la historia, y es que ese es el detalle. Cuando uno ve la historia, uno no puede negar algo. Ha sido Dios el que se ha encargado de todo. No sé si alguna vez has platicado con tu esposo o tu esposa. A lo mejor estás sentado en tu sala y dices, gracias a Dios hemos llegado hasta este punto, ¿no? O sea, y a lo mejor ves todas las cosas y dices, pues Dios nos ha cuidado de esto, Dios nos ha cuidado de aquello, de lo otro. ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos en este problema y de repente se solucionó de aquella a la otra manera? Y cuando haces eso, ¿qué es lo que estás reconociendo? La soberanía de Dios en la historia y el cuidado de Dios sobre ti. Y esto es lo importante de ver estas historias. O sea, no se trata de gente extraña nada más que está viviendo cosas muy diferentes a las nuestras porque están en un contexto cultural diferente. Ellos están experimentando lo mismo que nosotros. Ellos están experimentando la guía, la protección de Dios, a tal punto de que Él cuenta la historia de Sara, por ejemplo, una mujer estéril, y de repente ya a una edad muy avanzada puede tener un hijo. Y entonces ella en la historia puede ver que Dios ha obrado. Esa es una reflexión teológica de la historia. De hecho, mucha de la poesía en la Biblia es una reflexión teológica de la historia, como cuando David dice, cuando habla de cómo sus enemigos lo rodearon, pero al final, ¿quién lo ayudó? Dios. La poesía en la Biblia suele ser una reflexión acerca de Dios en la historia. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora estos mismos hombres, Labán y Betuel, al ver todo lo que ha ocurrido, no solamente en el proceso de buscar a Rebeca, sino aún en la vida de Abraham, pueden reconocer, aunque estos hombres ni siquiera están en pacto con el Dios verdadero, no pueden negar que Dios ha obrado. Oye, si las cosas verdaderamente son a como tú me has dicho, no podemos darle otra explicación que Dios. No hay otra explicación. Y si esto es así, entonces deberíamos preguntarnos, ¿entendemos que primeramente, terminando esta segunda parte, entendemos que la verdadera bendición depende de que Dios esté con nosotros? No depende de cuánto tengo en el banco, no depende de cuánto me reconoce la gente, de cuántos títulos tengo. Hay gente que tiene todo eso y termina ¿cómo? Mal. Pero si yo estoy en pacto con el Dios verdadero, si yo estoy pudiendo disfrutar de la comunión con Él, no hay mayor bendición que eso. Hay gente que tiene mucho y se mata. Y hay gente que según los hombres no tiene nada y vive para la gloria de Dios. Porque la mayor bendición es esto. Y lo segundo es, ¿puedo ver hacia atrás y ver la guía y la bondad de Dios? Porque esto es muy importante. Es necesario que nosotros como creyentes aprendamos a hacer eso, a interpretar teológicamente la historia. No se trata de un término rimbombante, se trata de algo muy práctico. Se trata de ver hacia atrás y estar agradecidos ¿con quién? De Dios. Y de ver hacia atrás y reconocer que todo en mi vida ha sido gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Y de que nada de lo que tengo y nada de lo que yo me jacto o me alegro, que no deberíamos de jactarnos, pero me refiero en el sentido de sentirnos bien por algo, es solamente gracias a ¿quién? Gracias a Dios. Porque a veces nos olvidamos de hacer eso. Y de hecho eso es, cuando nos olvidamos de hacer eso, es también cuando dejamos de ser humildes. Porque empezamos a ver al hombre y no a Dios. Y tercero, puedes percibir que Él ha estado ahí en todo momento, de la misma manera que Abraham dice, el Dios en cuya presencia he andado.
y todo lo que tiene Abraham, porque Abraham la ha regado muchas veces. De hecho, él ya está por morir, bueno, más adelante va a morir. Y ya hemos visto varias historias de él en donde él ha hecho las cosas mal, ¿no? Pero su siervo puede ver hacia atrás y Abraham puede ver hacia atrás y decir, he llegado a este punto, pero porque Dios ha estado conmigo. Y posteriormente vamos a ver el encuentro entre Rebeca e Isaac. Y dice de la siguiente manera: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Y este pozo no es menor cosa, porque ya lo habíamos visto antes. Este pozo se llama así porque Dios vino al encuentro de una mujer. ¿Y quién es esa mujer? Agar. Y esa mujer, Agar, le llama a Dios el Roi, el Dios que me ve. Y ahora no es Agar quien está en el pozo del viviente que me ve, es Isaac. Es Isaac, que ya está avanzadito, y no tiene ¿qué? No tiene esposa. Pero es ese mismo lugar en donde Agar fue vista por Dios, que ahora ¿quién va a ser visto por Dios? Isaac. Ok, esos datos no son random, ok, es para que le tengamos más sabor a la historia. Ahora él va a ser visto por Dios y va a recibir a su esposa para que entonces esta historia de redención se siga desarrollando, porque es de la unión entre esta pareja que Dios va a traer en algún momento al Mesías. Y no tengo aquí los otros versículos, entonces voy a leer de aquí en mi Biblia, pero dice, porque él habitaba en el Negev, que es en donde se encuentra este pozo, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Entonces imagínate, él está saliendo a meditar en la tarde, él no sabe cuándo va a llegar Rebeca, pero él está meditando a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Y lo que sigue diciendo, lo voy a leer acá, dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Porque ¿qué? Ella no lo conoce. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre y Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y en este punto hay una tercera cosa. Ahora, este encuentro, ya dijimos, alcanza su significado más amplio a la luz de toda la historia de la Escritura, porque por ellos viene, Dios está moviendo las cosas para traer a Cristo. Pero me gustaría que nos pusiéramos a meditar algo. Son personas que no se conocen, ¿eh? ¿Tú estarías tranquilo como padre de entregar a tu hija a un hombre que no conoces? Creo que no. Yo no tengo hija, pero creo que no. Y este es el detalle. Dios está uniendo un par de desconocidos que son conocidos por Dios para ser parte en traer por medio de ellos aquel que es el Salvador del mundo. Entonces, ¿quién sabía también de esta historia? De todo lo que había ocurrido con Abraham, de todo lo que había ocurrido con Sara. Pues quien escuchó esta historia también fue Rebeca. Entonces, Rebeca no puede tener mayor seguridad más allá del hecho de que Dios está con estos hombres. Porque si hay algo de lo que podríamos preguntarnos ¿es este final romántico? ¿Así terminan las historias de Disney? ¿Verdad que no? Pero la razón por la cual estas personas pueden estar confiadas es porque se puede ver en la historia que Dios ha estado detrás de todo. ¿Puedo confiar en que lo que Dios tiene es mejor? Okay, porque una vez más, Génesis 24 luego se utiliza para enseñar, ¿no?, de principios para el noviazgo. Mira, y te dicen como hombre, no, mira, Isaac tenía ya dinero para tener algo que ofrecerle a Rebeca, ¿no? Sí, tenía dinero, tenía el dinero de su papá, que lo consiguió entregándole a su madre a Faraón, o sea, la madre de Isaac, y con eso se enriqueció.
Y bueno, sí tiene dinero Isaac, ¿no? Pero el punto no está dando principios de tienes que tener esto para poderte casar, etcétera. Porque entonces tendríamos que preguntar, ¿y qué dice la Biblia? ¿Cuánto es la cantidad para poderte casar? No, pues tiene que ser tanto. Entonces los pobres no pueden casarse. ¿Eso enseña la Biblia? No. Más bien en ese tipo de casos hay que buscar sabiduría, pero el texto no está pretendiendo dar principios acerca de eso. Pero sí hay algo que está mostrando el texto, y es de que Dios está moviendo las cosas y hay personas que están buscando, más bien, estas personas que están reconociendo que Dios está moviendo las cosas. Y es al final eso lo que debemos buscar. ¿Está Dios detrás de todo esto? Lo que debemos meditar en el Señor. Y hay principios generales para eso, ¿no? Pero bueno, recapitulando, gente que conoce a Dios, o sea, existe gente que reconoce a Dios solo por sus beneficios. Y debemos meditar también en nosotros. Cuando busco a Dios, ¿por qué lo busco? ¿Por los beneficios que me da? Cuando comparto el Evangelio, ¿comparto verdaderamente el Evangelio? ¿O quiero enganchar a la gente como que si Dios fuese el genio de la lámpara mágica? La importancia también de reconocer la guía de Dios en la historia, en particular en la nuestra. Debemos empezar a ejercitar eso en nuestras vidas para ser creyentes más agradecidos, creyentes más humildes, porque en ese proceso al final tengo que reconocer que todo es gracias a ¿quién? Es gracias a Dios. Y si Dios lo conoce todo, ¿podemos confiar en Él, en lo que Él pida de nosotros? Así como estos desconocidos se están uniendo. Acompáñenme a orar.